estimado Pepe, a nombre de aquí Marco que está presente y un servidor, realmente es un privilegio el hecho de que nos acompañes en este proyecto, porque como te dije antes de la grabación, escribir la historia moderna de la industria de cómputo, de la industria informática nacional, de cómo se desarrolló, cómo se hizo fuerte y todo eso, es imposible hacerlo si no estás presente. Entonces, de verdad, te agradecemos mucho que nos acompañes, Pepe. ¿No? Oye, muchas gracias y déjame hacer un paréntesis. Yo a Guillermo lo Mm. conocí porque hicimos un proyecto para vender ese May 386, Wow. donde le precargamos el SAE y usábamos el Centinela que tenía Ajá. Guillermo allá en Tijuana precisamente para armar el paquete completo. Fue Es tal el correcto, éxito, era la memoria fiscal, ¿te acuerdas? claro, y era tal el éxito que te puedo decir que Roditi, que era mi jefe, dijo, Pepe, ya no hay más 386X. Roditi, ¿cuántas me puedes conseguir? Pues a nivel mundial hay el 8000, tráemelas. ¿Verdad? Y no las acabamos, y ya pues, no nos hicieron más, tuvieron que cambiar de plataforma, pero ahí me hizo un proyecto muy bonito, ¿no? Ahí con la gente de Asper y Con, todo, con Gilberto, con Edgardo, ¿verdad? Muy ujú, bonito proyecto, con, pero bueno, parte de las con el mismo pequeñas señor, anécdotas que hay en la historia. claro, con el mismo Icaza, con el mismo Pepe Icaza. Mi pariente, sí, el primo, Sí, que nos juntamos en un Comdex, en una mesa de Acer, a dejar definido cómo iba a ser, ¿te acuerdas? sí, claro. Estábamos en Las Vegas, Sí. ¿no? Sí, Pepe me acuerdo que No, iba con aquí en Luigi, México. aquí en México, Fue ¿verdad? aquí en Sí. México. Sí, aquí en Ah, México. sí, sí, Es claro, más, cómo no. me parece que fue, no sé si fue el Teatro Silvia Pinal o el Palacio de los Deportes, pero por ahí estuvo. Creo que el Palacio de los Deportes, porque yo Sí. recuerdo que estábamos también presentando Acer Aspire, ¿sí? Y me Ándale, acuerdo que, exactamente. oye, Marco, como anécdota, te puedo decir que vendí en ese evento el programa de 3 meses de computadoras. ¿Y sabes cuántas tenía en la bodega? Cero. Todo fue preventa. Yo quiero. 3 meses de venta las teníamos ya. Eran muy bonitos tiempos. Imagínate, vendía sin tener producto todavía. Te iba a llegar. Eran promesas. Híjole, qué padre, carnal. Sí, a todo Padrísimo. dar. Bueno, vamos a empezar por el principio, mi estimado Pepe, para que esto vaya teniendo una cierta cronología. Ayúdanos a poder saber dónde nació Pepe Álvarez y Casa y cuándo. Bueno, yo soy del 6 de marzo de 1956. Ok. ¿Sí? 56 nací en la Ciudad de México. Soy el quinto de una familia de 14, aunque la primera se murió, habíamos sido 15. Y todos nosotros, 14. sí, todos nosotros nacimos en el territorio español. A mi mamá ya le daban descuento por volumen, ¿verdad? Porque allá atendía su ginecólogo, entonces ahí todos nacimos ahí, ¿verdad? Entonces cada año había Wow, que pues, ir a conocer al hermanito. Para que tengan idea, wow. entre mi hermana la mayor y mi hermana la menor, hay 18 años. O sea, en 18 años, 14 hijos. Qué Ok. barbaridad. 6 Imagínate. de marzo de 1900, ¿qué, por favor? Yo soy del 56, mi hermana la mayor nació en 51. Otro 14 México, hermanos. otra costumbre, otra cosa, ¿verdad? Y siempre le Oye, decían, tu oye, papá. a tu papá, le decían a tu papá, ¿te le gustan mucho los niños? No, a mi papá le gusta mucho a mi mamá. Claro, ¿Ya? exactamente. Oye, tu papá se llevó el récord Guinness de chamacos, ¿no? No, 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 sí era una cosa, ¿verdad? ¿Ya? Muy, muy, muy padre. Y hasta la fecha, bueno, tenemos, de los 14 quedamos 13, fíjate. Qué Muy bueno. bien. Oye, Qué, ¿y qué dónde felicidad. estudiaste la? Sí, claro. Oye, ya me imagino las mesas de comida eran unas cosas así, pero como de Cada vez fiesta, que ¿no? estirabas la manita, se consumía una docena de bolillos. Oye, tu papá tenía que trabajar como burro para mantener a 14 Fíjate hijos, que por 15 eso hablo hijos. rápido. Te voy a platicar. Ah, claro, claro, claro. Hablo rápido porque a mi papá le gustaba comer con nosotros y nos preguntaba cómo nos había en la escuela. Entonces, cada quien tenía que Ujú. dar su reporte, como éramos muchos, pero mi papá, como tenía que Ajá. trabajar mucho, tenía poco tiempo para comer. Entonces, tenías que tener tu reporte en friega, por eso hablo rápido. Oye, y tu hermano también es político porque tenía que negociar ahí muchas cosas, ¿no?
No, no, sí, de plano, sí, no, no. Ahí, pues mira, mi papá estuvo mucho tiempo en esas cosas y pues Emilio sacó la vena ahí de mi papá y su espíritu negociador, que mi papá era muy bueno para eso. Me imagino. Oye, ¿dónde estudias la preparatoria, Pepe? Mira, yo la primera secundaria me voy con los maristas al Instituto Ok, México. ok. Cuando yo iba en tercero de secundaria, hubo un incidente que de alguna medida cambió las cosas, porque eh, Marco estaba en el bolsillo, no se acordaba, pero tuvo la mejor. ¿Se acuerdan que el Instituto Patria lo atendían los jesuitas? Ujú, Correcto. ¿Sí? Que estaba allí en la Lomas, en Polanco, ¿no? Sí. ujú. Entonces decidieron que ya no iban a cerrar el Patria, que iban a hacer una parte educativa, dedicarla a otra gente, gente con más necesidad, etcétera. Entonces cerraron el Patria. ¿Sabes quién estaba en esas épocas, Marco? José Luis Rodríguez, Manuel Sáez, todos ellos eran del Patria. Ah, Ok, ahí los conociste. No, no porque yo estaba en el México, pero el incidente que marcó la vida fue que cierran el Patria y mi papá tenía un centro de comunicación social, CENCOS, que hasta la fecha existe. Entonces Sí, les ofrece a los jesuitas para que dieran una conferencia de prensa que al director, al marista del Instituto México, no le gustó eso, que mi papá hubiera prestado el centro y era su chamba, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Pues entonces a mí me negó la inscripción al CUM, que era muy famoso el Centro Universitario de México, para hacer la preparación de los maristas, y a mi hermano Luis la, ya no le dio la inscripción para tercera secundaria. Entonces acabé precisamente en una escuela que se llamaba Instituto Moderno de México, haciendo la prepa, porque yo acabando segundo de prepa, lo que dije, caray, yo quiero ser ingeniero industrial, si era mi idea. Pero yo quería en vacaciones trabajar en un área de ingeniería industrial para ver qué hace un ingeniero industrial, ¿sí? Saber un poco a qué se ok. dedica. Entonces, por un tío que teníamos, su primo y yo, nos consiguieron una chamba en una fundidora en el área de ingeniería industrial. Empezamos a trabajar en las vacaciones de segunda a tercera de prepa, íbamos a trabajar 2 meses. Yo a los 15 días decidí que eso de ingeniería industrial estaba aburridísimo, que eso de tiempos y movimientos era demasiado estático para mi manera de ser y no me animaba, ¿verdad? Ok. Entonces, me ofrecen que me cambie a producción, al área de ingeniería, y a la planta, a producción para producir rodillos laminares. Rodillos para laminar. Déjame que te una llamada, ¿sí? Sí. Estoy en una entrevista con Marco. ¿Te urge? Bueno, vaya. Sí. Paisana, Marco. Entonces, a partir de ahí, entonces me quedé 7 años a trabajar en la fundidora. Y entonces yo dije, no, pues yo voy a ser metalúrgico. ¿Ya? Pero al final de cuentas, yo ya pude combinar trabajar en la mañana y estudiar en la tarde. ¿Ya? Ok, Ya después entro a la UAM a estudiar ingeniería. ok. Y cuando estaba en segundo año, el primer año es tronco común. No está revuelto con Sí, físicos, claro. ambientales, civiles, todos. ¿Sí? En la UAM de Claro, claro. Escaposalco. La UAM de Ok. Escaposalco. ¿Ya? Pero entonces, cuando eh, iba en cuarto trimestre, que es segundo de la carrera, pues sí me gustaba ingeniería, pero no me llenaba, ¿no? Ahí voy a orientación vocacional. Y me dijeron, mira, Pepe, sí sirve tu ingeniería, pero sirve más para economía, sociología, derecho, administración. Me han de visto muy grillo, ¿verdad? Porque por eso me mandaron a estos lugares. Entonces me cambié a economía. Y me cambié a Ok. economía, empecé en la UAM, y luego, por cuestiones de trabajo, mi mujer y yo para esto me eché 4 años entre carrera y profesional, entre prepa y carrera, nada más trabajando. Ganaba re bien. A los 19 años un mocoso era jefe de departamento, ¿sí? Yo ganaba muy bien dinero, tenía mi carro, tenía mi novia, y por ahí de 82 decidimos casarnos. Entonces nos casamos Ok. en 82
y salió la posibilidad de irnos a vivir a Morelia. Entonces, en Morelia me revalidaron. Yo, de hecho, soy la mitad de la UAM, pero mi título es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Sí? ¿Y Siempre digo qué que año te graduaste? el 85. Como Siempre he dicho, economista. como economista, sí, déjame decirte que la Universidad Michoacana tuvo 4 personajes. Hidalgo fue rector de la Michoacana. Morelos fue alumno y fue rector. Melchor Ocampo fue rector y yo. Ellos son ilustres, yo no. somos personajes. Pero ellos son ilustres. Puro galán. Ellos son ilustres. Puro rockstar en esa universidad, mi estimado Pepe. Puro rockstar. Y luego terminas en el ahí de 85. 82 a 85 y me regreso a México a trabajar. Yo en ese tiempo trabajaba para la Secretaría de Turismo. Y estaba en todo el tema de estadística y estudios de cómputo. Estudios de mercado. Estadísticos de mercado. Y ahí es mi primer contacto con las computadoras. Porque teníamos unas Burroughs más viejas que Matusalén. Sí, unas B20 que emulaban MS2. Y usábamos una hoja de cálculo que se llamaba Multiplan, que tenía la que es la que antecede. Antecede Excel, ¿sí? Exactamente. Pero fíjate, tenía 53 columnas y 255 renglones. Todavía fue antes que Lotus. Fue antes que Lotus 1, 2, 3. Entonces ahí empezábamos a dar toda la estadística y trabajábamos, pero digamos, todo se procesaba en los mainframes grandes. Llevábamos toda la estadística de las plantas, ¿no? Después de ahí empiezo a familiarizar con la parte de cómputo y luego me voy a trabajar a la Fundación Barrio Sierra, ya como investigador, un trabajo muy bonito, porque era en el 86, se hizo en el 85, ¿cómo se veía México 25 años después, en el 2010? ¿Cómo iba a estar México en el 2010? ¿Sí? Y te puedo decir que, por ejemplo, le atiramos a la alternancia del poder, pero dijimos que en el 2000 iba a pasar. Y era una investigación temática muy interesante, pero bueno, eso fue un trabajo y de ahí me voy a la UNAM. Pero empezamos a trabajar más con PCE de la fundación. Recuerdo que el señor Slim, que tenía a Loreto y Peña Pobre, era simpatizante de la fundación y nos donó un HP 150, que era una maravilla, ¿sí? Porque la que era como si fuera touch. Sí, ándale, porque teníamos algunas printaformas, unas Denki Corona, que por cierto, ¿sabes quién las vendió, Marco? Isaac Isnadover. El doctor Isaac Isnadover las vendió a la fundación, ¿verdad? Unas Denki Corona aguantadoras, ¿verdad? Muy buenas. Y las printaformas, pero bueno, pues la HP era como el Rolls Royce. La tropa teníamos nosotros printaformas Denki Corona. Eran unas que realmente no eran portátiles, eran arrastrables. Exactamente. Entonces ahí ya vuelvo a meter más en cómputo y luego cuando se acaba la UNAM, ¿verdad? A mí me toca en la UNAM, por cuestiones accidentales, pues era subdirector de compras nacionales. Entonces yo compraba todo lo que se compraba en el país, ¿verdad? Y como mi jefe era físico, pero un físico muy teórico, acabo participando en el Consejo Asesor de Cómputo y me toca participar en la compra de la primera supercomputadora, la primera Cray. La primera Cray. Hubo una Cray ahí en la UNAM. Fue la primera supercomputadora, ¿sí? Y tenía su laboratorio de visualización y todo. ¿Sabes cuánto costó la Cray? No me acuerdo. $28 millones. Wow. ¿28 millones de dólares? Eso costó la Cray. Pero obviamente era lo último de lo último, ¿sí? Tengo muy claro lo del presupuesto porque llegaban las requisiciones en mi oficina y tenía que pasar por control presupuestal. Y llega el de control presupuestal que pertenecía a Patrimonio. Oye, Pepe, estos chavos se equivocaron, hombre. Le pusieron $28,000, son $28,000. Y dije, no,
que no te tiemble la mano, son dólares y ves si hay fondos para comprar, porque si no, esto no va a caminar. Y obviamente ya había todo el recurso para poder hacerlo. Era un animal. Obviamente era un edificio casi la supercomputadora. La siguiente que compraron era del tamaño del escritorio de Marco, con Ok, 10 o sea, veces ya más, había evolución. ya mucho más por el proceso. La primera tienes que tener hasta un laboratorio de visualización y todo. ¿Ya? Entonces ahí me toca participar en el cómputo y ahí conozco a Roditi y Marco Hierro. Ahí lo Oye, conoces. a ver, Ahí lo conozco porque Roditi vendía una Olivetti en ese tiempo. ¿Sí? Vendió Olivetti, entonces quería que la UNAM comprara. Nosotros organizamos en la UNAM la primera semana de mi computadora en México y invitamos a muchas marcas. Me acuerdo que fue, ¿te acuerdas unas Onyx? Sí, Onyx, Acer, sí, IBM, HP, porque se evaluaron y Roditi y Olivetti. Después Roditi dejó lo de Olivetti y empezó a ensamblar unas que le llamaba Standard Brand, porque eran totalmente patito. Entonces era Standard sí. Brand. ok. Así le puso muy elegante. Y se vendía bien. Y en ese interés cuando hacen la negociación con Acer, ¿sí? Donde ahí Oye, hay pero a ver, espérame, Ya, nada más ya para era. tener bien las fechas. Nada más, ¿en qué año se compra la supercomputadora en la UNAM? yo estuve como en 89, 1989 se compra la más o supercomputadora. menos. Ok. Yo estuve 88, 89, no, 89, 90 y 91 estuve en la UNAM. Yo ya a finales de 91, principios de 92, llegué a Computec, ahí se. Ok. A ver, espera, aquí en esta parte, Roditi era distribuidor, vamos a decir. ¿Es correcto? Sí, Robiti tenía una empresa que se llamaba Números y Letras. Ah, Y ok. Armando Ginis tenía Aurión Tecnología. ¿Sí? También vendía computadoras. También vendía, ¿sí? Armando dice que si vendía una computadora, una Corona, una DX Corona, en un mes, ya con eso tenía el mes resuelto. ¿Sí? Ok. Pero ellos se dio mucho el tema de la parte de desktop de edición con unas tarjetas Ujú. láser que había. Eso estaba especializado más Armando. Y Rodney estaba más en la parte de cómputo como tal, con las Standard Brand. ¿Sí? Ok. Se juntan ellos dos y como la empresa tenía una orientación educativa, Espérame, es, ¿verdad? ¿Esto en qué año es? esto es, 92. no como 91. 91. 91 porque fue cuando se juntan Armando y 90. Se juntan ellos dos y ya es cuando se hace Computec. Pero primero empiezan números y letras. Ujú. Como era con orientación educativa el distribuidor, pensaba que números y letras tenía más relevancia que Aurión, tecnología. Era más vinculada al sector educativo y hacen números y letras. Que números y letras es el origen de lo De que Acer sería después Computec. Computec. Ok. Oye, el nombre de pila de Roditi, ¿cuál es? Alberto, Alberto. Alberto. ¿Y el otro socio, cómo se llama? ¿El Armando anterior? Ginich, Armando Ginich eran ellos dos. Y el que se Ok. integró fue Juan Manuel Rojas. Ok. Juan Manuel Rojas ya había salido de Printaform. Había salido de Printaform y según me cuentan, yo ya no te lo puedan confirmar ellos, Rodite vive en Beaver Creek, ¿sabes, no? Sí. Y Armando siempre en México, pero va mucho a Estados Unidos porque sus hijos están uno en la costa este y otro en la costa este. Entonces dice que como no quiere ser Ok. abuelo a distancia, los va a ver con cierta frecuencia. Y Ok. Juan Manuel sí vive en México. ¿Eh? Okay. Bueno, entonces, ellos dos, resulta que si, la gente de Acer no empiezan a tener dificultades con el señor Espinosa, Ajá. porque Printafor empieza a mezclar componentes de Acer y otras cosas, que de hecho era Multitech en ese tiempo.
Ajá, Multitech. Entonces viene una chinita que se llama Lilian Chao, junto con Max Honk, a entrevistarlos a los posibles socios que iban a tener para participar. Entonces empiezan a armar varios grupos. En un grupo estaba José Luis Rodríguez y Manuel Sáenz. En otro estaba Miguel Lascuray, Gonzalo Velasco y creo que Max también, Maximino, ¿cómo se llama Max? Bueno, Max. Luego, Ricardo Hernández también andaba ahí, pero con Solte, con no sé con quién. Y algo más, y Roditi y Armando. ¿Sí? Armando y Alberto. Entonces, cuenta la anécdota, ¿sí? Que Alberto siempre fue muy observador. Cuando entregan las tarjetas, él se da cuenta que la jefa era ella y que el subalterno era Max Home. Ok. ¿Verdad? Pero entonces Alberto, muy abusado, todo el tiempo se dirige a ella, de lo que iban a hacer, todo esto y todo. Y los otros Ella venía cuentan, de Multitech, venía ella, ¿verdad? ya Deiser como tal, ya venía Deiser, Ok, ya venía ok. Deiser, ¿sí? Entonces, Alberto y Armando se dirigían a Lilian y todos los demás se dirigían a Max. Que sí lo conociste, además, ¿te acuerdas, Marco? Sí, Estuvo en la oficina de Miami mucho tiempo, como head sí, coach de Miami, la sí. cabeza. Bueno, entonces, Alberto, como es siempre, sin corbata ni nada, ¿verdad? Le dijo a Lilian, al único que no le daría la distribución es al muchachito ese de la corbata y al otro, ¿verdad? Y Lilian le dijo, ni más, a las que se los vamos a dar va a ser a ellos. Órale. Porque Alberto, a final de cuentas, se detectó que la jefa era ella. Entonces, un Ok. poco machistas, misóginos o lo que sean los mexicanos, ese detalle como cambió la historia. Entonces, Oye, Fíjate. tenía que hacer un plan de negocios, un business plan para los Deiser. Ok. Y en ese tiempo se habían traído a Rubén Espinosa, que era el responsable de servicio en Pritaform. Y Rubén les dice, pues vayan a ver a Rojas. Rojas ya se salió de Pritaform y él hacía los planes de negocio con Acer. O sea, lo van a ver, lo van a ver y cuentan la anécdota que platicaban y decían y todo. Y que les dijo Rojas, ay muchachos, usted toda madre lo suyo, pero ustedes me plantean matrimonio y todavía ni siquiera noviazgo tenemos. ¿Ya? Déjeme pensarlo. Se Salen, llamaba llegan a la Humberto Rojas. Rubén o Juan Humberto Rojas. Manuel Rubén. Rojas. Juan Manuel Rojas. Juan Manuel Rojas, perdón. Oye, pues llegan a la puerta y platican entre ellos, ¿sabes qué? No podemos esperarlo. O nos dice ahorita o tenemos que buscar otro socio. Ok. ¿Ya? Y entonces se regresan, oye, como ven, ya la pensamos. O nos dices ahorita o buscamos otro socio porque no tenemos tiempo. Pues les dan la mano y ahí nació la sociedad. Órale, qué bien, qué interesante. Pero entonces, ahí venía todo el tema, pues luego resultaba que había que colocar cartas de crédito, pues para que te surtieran los taiwaneses, ¿no? La carta de crédito tiene que tener la garantía y se cobra cuando sale el embarque. Pero estaba tener una serie de garantías, una serie de cosas, pues ¿cómo le hacemos ahora? Y los hermanos de Armando Girich, Carlos y no, tenía una constructora muy grande que se llamaba La Nacional y los acaban de invitar como socios. Entonces quedan como socios los tres Girich, Rojas y Alberto Roditi. Okay. Por eso mucho tiempo el presidente del consejo fue Armando. Por los hermanos. Cuando se hace Computec de México, que es la nueva empresa que se queda con la representación, Armando el presidente, Rojas director general y Alberto era director comercial. Okay.
y la parte de operaciones la llevaba Ginich. Era presidente, pero operativamente era el director de operaciones. Ok. La verdad, una combinación ganadora, ¿eh? Los tres eran brillantes en lo que hacían. Rojas era un mago financiero. Roditi tenía el mercado en las manos, que no me deje mentir Marco, ¿verdad? Y Armando era súper organizado por todo el tema de logística. O sea, se movían, o sea, cientos de contenedores al año de mercancía. Wow. Y Armando, como buen físico, lo realizaba muy bien, todo muy bien, ¿no? Por cierto, ellos hablan de la Facultad de Ciencias. Roditi es más matemático y Armando es físico. Ok. Y Rojas es contador. Pero la combinación de ellos fue fantástica, ¿no? Y entonces, yo cuando ya me decido salir de la UNAM, ¿sí? Me cambian al jefe, llegó un cuate que yo no estaba de acuerdo con él, quería hacer una serie de trazas, yo fui a ver al secretario general de la universidad, yo no estoy de acuerdo con esto, aquí están las pruebas, y como no quiero que me freguen, prefiero renunciar. Y entonces salgo, Roditi se entera y me ofrece chamba. ¿Sabes también quién me ofreció chamba, Marco? Los de ¿Quién? Red 1, Órale. Ok. bandera de Alfredo Sánchez, Sí, 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 cómo ¿sí? no. Y luego tenía otras dos o tres, afortunadamente, posibilidades. Pues ya al final estaba entre, me voy a computar con las computadoras o me voy a Red 1 por Alfredo Sánchez. Y me llamó más el punto de Acer, por eso me fui a cómputo. ¿Sí? Perfecto. Yo, yo entro en 92 oficialmente como gerente de planación. Entonces yo me Ok. revisaba con Roditi lo que teníamos que pedir de forecast de producto para vender. Como a los 3 o 4 meses me acaba reportando ventas, facturación, y a los 6 meses me quedé como subdirector comercial, y al año ya me quedé como director comercial. Y Rodín se vio vicepresidente de planación, no sé qué madre se volvió. Exacto. Ok. Oye, y luego hicieron tratos con los mayoristas. Sí, era un poco como que ahí ya ves que IBM y HP pues se vendía de forma directa. Estaban, por ejemplo, los que Compaq, ¿te acuerdas de los gas que Jacito Gas, todos ellos, que Sí, directamente a Grupo se TEA. vendían? Grupo TEA. El Grupo TEA. Grupo TEA, sí, Ujú. Jacito y Juan Pablo, ¿cómo se llamaba, no? Entonces, Sí, todos con J. Todos los hermanos con J. De hecho, ya los entrevistamos. ok, entonces, ellos, pero se vendieron, entonces empiezan a trabajar con DICOM, con MPS, con Mericel, con computadoras SA de Toño Treviño. Que ya viste que Toño está, por cierto, se ha vuelto un vitivinícola súper exitoso, Marco. No, fíjate que le perdí la huella. Yo te lo contacto luego, ¿eh? Es muy distraído. Y lo que está haciendo ahora, tiene un viñedo ahí cerca de Tequisquiapan, que se llama San Ah, Juanito. Está haciendo unos vinos espectaculares, ¿eh? Mm, Espectaculares. Sigue con la agua de tecnología, pero su pasión ahorita es del vino. ¿Verdad? qué padre. perfecto. Qué padre. Entonces, ya se empieza a trabajar con los mayoristas como tal. Y Acer decide tener mayoristas regionales Mm, para tener cobertura. ¿Sí? ujú, Entonces, trabajamos con, por ejemplo, en Zacatecas, empezamos con Zacatecas, uno se ok, llama CESAC del norte, sí. y era de Armando Navarro Pulgarín y de Octavio. Y Octavio le hacíamos mucha broma porque decíamos que hablaba como Centocopio Medina Aires. ¿Ha visto cómo él hace el brazo de estetoscopio? Ah, sí. Así hablaba el Octavio, lo teníamos de bajado de Octavio. Eso lo decíamos en su cara, ¿eh? Y luego las hermanas, Sandra y Lorena, forman CESAC en Durango. Luego, en San Luis Potosí teníamos otro. En Mérida le vendíamos a Pancho Vales de Computadoras del Mayab. Mm, ¿Sí? O sea, era como los mayoristas regionales. Con los Medinamora le vendíamos a través de MC. Ya ves que con lo que era CIC era HP Only. sí, Entonces se hace la de cómputo, que la dirigía Nacho Montemayor. sí, sí me acuerdo.
Me acuerdo que abrieron otra empresa para manejar Acer. Exactamente, sí. Ahí se fue el nombre. Mayoristas, no. Bueno, Sí, otra empresa. ¿Qué más? Hubo un tiempo en que también intentaron manejar IBM por la otra empresa, ¿no? Para desvincularse un poquito de HP, ¿no? Es correcto. Sí, es correcto, sí. MC, mayorista de computación se llamaba. Ándale, MC, sí. MC. Yo Sí. fui cliente de ellos. Sí, yo, incluso tú y yo nos conocimos cuando tú te estabas con la revista, venías de Hermosillo y fuiste a Arquímedes 219. Ahí nos conocimos, Marco. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. ¿Cómo La tierra no? estaba caliente todavía, yo creo, pero bueno. ¿Te acuerdas que teníamos una sala hasta el fondo, no? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y me acuerdo que venías con Cené Baez. Sí, Sí, ¿verdad? Seguro venías con Cené. con Zenén, sí. Era mi socio. Era tu socio, muy bien. Oye, ¿y cuándo se pasan de Arquímedes a Berruguete? Después ya nos pasamos a Berruguete, se compra el edificio y ¿qué de ahí? ¿Qué año habrá sido? Bajo 93 o 94. Ya donde se hace la Ok. adecuación, eran unos laboratorios, pero realmente Ujú. hicieron un proyecto muy bonito, porque teníamos nuestro pequeño auditorio al fondo para capacitación y para reuniones. Soporte técnico estaba abajo estaba Mercadotecnia, estaba Eh, Gloria Colina, estaba Elsa Corral, ¿sí? Estaba padrísimo ese lugar. Ese lugar, muy Sí, padre. sí, Tiene una que ya comaría lo demo, tiraron. creo que hicieron un Ujú. edificio. Sí, Sí. sí, pero me parece Berruguete que lo tiraron 25, e hicieron Berruguete Berruguete 25, 25, pues todo exactamente. lo que es esa zona se ha vuelto muy, muy comercial para departamentos, ¿no? Ok, Exacto. oye, entonces ustedes, tú llegas en el 93, bueno, tú te conviertes director Oye, general en el espérame, 93. nada más ahorita que mencionaste a Elsa Corral, ella salió en una portada de PC Memo en bikini mostrando una computadora ahí en la playa. Guapísima, guapísima. Fue de las primeras veces. Y estábamos en el ADM de Cancún, Sí, que en ahí le Cancún. toman las fotos en 92, imagínate. Yo creo que ahí Exactamente. se flechó Matuque, ¿eh? Ahí lo Sí. flechó, yo creo. Ya ves No, que a mí, tienen, a mí me siguen de quería casados. matar, me quería matar mi esposa. ¿Por qué sacaste a esta mujer en la portada y que no seguía en bikini y en la playa? Eso vas a Cancún Oye, y pero que ni no... siquiera bikini, era un traje completo, ni siquiera bikini. Me acuerdo muy bien, porque era un traje color salmón, muy guapa que se veía la Elsa. Y aparte, siempre ha Exacto, sido muy guapa, ¿no? ¿Y es la esposa exactamente. de Matuk? ¿Es esposa de Matuk? Es ¿Ella? pues actualmente Javier Matuk, ¿sí? Ok, Tienen dos chamacos perfecto. grandes, nos vemos frecuentemente. Bueno, una o dos veces al año, bueno, una vez al año, unos cada 2 años. Luego hacemos reuniones de Exacers. Yo la vi en diciembre pasado. Y súper Mm. linda Ok, la Elsa, ¿eh? ok. Oye, entonces, Pero en yo llego, 1993, empiezo a ir a finales de 91 y formalmente entro el 1 de enero de 92. estoy de acuerdo, pero en el 93 ya te conviertes en el director comercial. Me imagino que terminas un buen 93 y va un 94 interesante. Te cambian de Arquímedes hacia Berruguete 25. Tienen una oficina. Se ve que de repente es un cohete que va a despegar y ¡pum! Llega Mira, Cedillo y llega el error de para el último diciembre. primer trimestre de 92 o último de Ujú. 91, ya teníamos el número uno con el 17% de las ventas. ¿Por Y te qué, por puedo qué decir que, tuvo, por qué tuvo tanto éxito Acer en ese momento? ahorita te digo mis comentarios, ¿verdad? Nada más para comentar, para el álbum de Legoteca, yo estuve de 91 a 98 y mientras fue director comercial, fuimos el número uno y llegamos a tener 33% de mercado. Contestando tu pregunta, 33% de Marco. mercado. Sí. La pregunta es, primero, un abasto muy eficiente con los mayoristas. ¿Sí? Teníamos 7, 10 clientes de qué preocuparnos.
¿sí? Ok. Dos, una estructura de atención muy buena para los distribuidores, ¿sí? Más bien, a nuestros números más o menos eran así. Teníamos 5,000 distribuidores que nos vendían en promedio una máquina a la semana. Wow. Entonces vendíamos 20,000 al mes, más todo lo que se acumule de proyectos. Estoy nada más hablando de run rate. Pero sí había mucho trabajo con el canal de distribución, con giras, con roadshows, con acompañamiento. Viajábamos mucho, he tenido muchos eventos. Íbamos todos. Las grandes convenciones. Y luego las convenciones eran buenísimas, pero aparte era muy interesante porque eran unas convenciones que las estimulábamos en un tema comercial de contraciclo. En esta industria, el trimestre más malo es el segundo. Abril, mayo, junio es el trimestre de la muerte. ¿Sí? Cuando más se vende es en el cuarto, luego el tercero, luego el primero que agarras cola del año anterior y el segundo es el más difícil. Entonces, lo que hacía Acer es que hacía promociones en la compra de Acer del segundo cuarto, te ganabas tu lugar para ir en el tercer cuarto a las convenciones de Acer. Ah, Entonces, claro, claro, claro. era muy atractivo vender Acer, porque aparte, no me dejará mentir, Mando, pero qué super convenciones, ¿verdad? Chingonas. Eran impresionantes. Yo le platicaba otro día a alguien, imagínate en Bangkok. Desde mi ventana veía el río de Bangkok, sí, en el Shangri-La. O sea, realmente era Wow. impresionante lo que hacían. Y la verdad, los taiwaneses tiraban la casa por la ventana, ¿sí? No había manera que no la pasaras bien. Exactamente. Ciertamente cuando, por ejemplo, en Taiwán, con la comida, ¿verdad, Marco? Eh, Decíamos, tú cómetela, no preguntes lo que es. Si se mueve, nada más fíjate que no haya caído del techo. No, pero fíjate, 92 le toca a México, Cancún, super convención. 93 Tailandia, 94 Wow. Australia, 95 Singapur, 96 Taiwán, 97 Barcelona, 98 ya no me tocó híjole. porque yo salí en abril-mayo. Pero Eh, súper eventos. súper, Entonces, súper ayudaba evento. mucho toda esa atención. Éramos pocos, pero éramos muy chambeadores y muy directos, ¿no? Sí. Y realmente sí nos poníamos del lado del canal de distribución. Les voy a platicar un par de anécdotas. Viene el error de diciembre 94, Ándale. Ujú. ¿sí? Entonces, se dispara el dólar, ¿sí? Y, pues, evidentemente, Rojas, que era un genio, ¿sí? Había previsto el tema de una cobertura cambiaria. Ok. Entonces, nosotros le vendíamos a los mayoristas en pesos, no en dólares. Entonces, no nos pega tanto porque había la cobertura cambiaria, ¿sí? Pero entonces empiezan los mayoristas a quererle cobrar a los distribuidores y le cambiaban los pesos que les pagaban a nosotros en dólares. Entonces, muchos distribuidores me llegaron a vernos a nosotros y yo me convertí en abogado de causas desesperadas. Si yo no sé cómo vas a pagar, te va a pagar HP y lo demás, pero ahí se en pesos. Es inmoral que le quieras cobrar al distribuidor sus deudas en dólares, si era peso lo que tú pagas. Entonces, Claro. fue cuando incluso, para hacerlo más oficial, se pasa la lista de precios a pesos. Ok. Entonces, eso nos provocó, hombre, un crecimiento espectacular, porque no había ningún riesgo comprar Acer. Y con las Y otras era dejar, jalaban todo el flujo que había en el mercado. claro, ¿para qué me arriesgo, no? Y luego Ujú, también la ujú. verdad es que era muy bueno el marketing, ¿sí? No los compraban Acer por nuestra linda cara, ¿eh? Sí, el mayorista los compraba Acer porque se lo pedía a los distribuidores. Y los distribuidores los compraban por los clientes de los finales se los pedían, ¿sí? Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque se generaba una serie. Oye, fuimos de los primeros a meter publicidad en televisión. Ese ahí Luis Begui que tú Sí, conociste fue ayudó mucho porque consiguió los recursos para meter televisión. Había todo un anuncio de coches de carreras, garantía de poder, era el eslogan, garantía de poder. Sí, ¿sí? sí, exactamente. Y en todo el anuncio no había una sola computadora, ¿sí? Pero la gente se asociaba a que eran poderosas, Sí. ¿sí? Cuando Entonces, nos juntamos, Aspel, tú y yo, el eslogan era sinergia de poder, ¿te acuerdas? sí, 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 sí. Entonces, Así, había nos muchas colgamos de eso. posibilidades de poder hacerlo. Lo dije que era muy abusado. Decía, mira, oye, pero oye, Rodríguez, que mira, hay que vender, que la Secretaría fulana de tal, y que el gobierno, el corporativo fulano de tal. Y dice, mira, Pepe, en una licitación, si el jefe de compras compra IBM, pues es IBM, ¿sí? En cambio, si compra Acer, lo pueden correr. Eh, Mm. Entonces dice, esa frase la recuerdo. entonces, ¿para qué se complica el cuate? Dice, pero entonces poco a poco empezamos a entrar en mediana empresa y en consumo, y ya poco a poco, a través de la experiencia, de la vivencia, es que ahí se empieza a vender. Tuvimos un proyecto muy grande con el Seguro Social. Le vendimos al IPS. Dame un segundo. Hijo, te urge porque estoy en una conferencia. Ok, bye. Entonces, sí, de alguna medida, como que sí se aprovechó muy bien la circunstancia, ¿no? Sí, la verdad es que se pusieron muy al tiro y se ubicaron muy bien en un tema donde tenían una cuestión de calidad que no llegaba hacia abajo, hacia Pritafón, ni en precio, y se acercaban más hacia el tema de IBM en calidad y HP, pero tenían una distancia en precio y los hacía sumamente atractivos. Tenemos una agencia de publicidad buenísima, Valencia, Cohen, Marino y Asociados. Tú conociste a Jorge Luis y Alejandra, Marco, ¿sí? Sí, Que sí. Rafa, el hijo, trabajaba con ellos también. Jorge Luis hace muchos años murió. Con Alejandra yo sigo teniendo comunicación. Me acuerdo que, por ejemplo, fue otro éxito. Cuando deciden contratar una agencia de publicidad, Rodríguez y Armando sobre todo, estaban conscientes de que no querían una agencia grandota, ¿sí? Que era una agencia más pequeña que pudiera crecer junto con nosotros. Porque dice, la agencia grandota te van a mandar un ejecutivo, Ujú. JW Terán, entonces grandotas te van a mandar un ejecutivo. En cambio, una empresa chica, mediana, que los dueños sean los que estén involucrados en el proceso. Claro. Mm. Entonces, vivían y morían por nosotros. Les hablábamos el domingo en la tarde, necesito para vayan una plana completa en el Excelsior y en el Reforma. Y lo conseguían, ¿eh? Y en el Interfase del Norte, o todavía ni siquiera había Reforma en ese tiempo, era el Norte. Y Sí, lo el norte, conseguían. sí, Entonces, de alguna medida también el papel de la agencia de publicidad fue muy creativo. Me acuerdo ese anuncio que hablabas de IBM, fue muy famoso que decía una tienda que era La Pura Fama. exacto. La Pura Fama y se salía cargando una IBM. Y enfrente Eh, estaba la otra que se salía cargando una Acer. ¿Verdad? sí. Entonces eran mensajes subliminales muy bien manejados, la verdad. Sí. Y además sí eran muy buenas máquinas, ¿no? En contraste con Printaform, que en ese tiempo ya venía para abajo. Ya venía para abajo y fíjate que yo ya lo había vivido cuando yo era subdirector de compras de la UNAM, te voy a platicar como anécdota, pues la UNAM compraba Printaform Ujú. y empezamos a tener una cantidad de problemas con las fallas Exacto. y fuimos a Serapio Rendón a hablar con don Jorge, el director y yo. Ujú. Le digo, oiga, don Jorge, pues ayúdenos, ¿no? Queremos ir con una Printaform, pero están fallando muchísimo, ¿no? Y le enseñamos las estadísticas y todo, porque todas las dependencias reportaban a proveeduría, por lo que me mandaste no sirve, etcétera. Y me acuerdo que don Jorge, poco soberbio sería la palabra, si esto que dice fuera cierto, ya tendría tomado el edificio aquí afuera. Y pues no está tomado porque la UNAM contiene mucho a su gente, pero nosotros como institución estamos viendo.
Entonces, literalmente los mandó de puntitas, ya sabes dónde, Ajá, y fue con, exacto. Tengo hasta otros allá. datos, tengo otros datos, te dijo. Bueno, mandaron allá por Tabasco, ¿verdad? Ajá, exacto. Al rancho de Palenque. Y entonces, fue cuando entonces el Consejo Asesor de Cómputo decidió que no iba a comprar Printafon ya, no se iba a comprar Printafon. Y entonces la UNAM dejó de comprar Printafon y perdió mucho, ¿eh? Perdió mucho. Mira, primero hicieron mucho más su chamba los de Gama. Claro. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, Edmundo Zurrieta y Gilberto se llamaba su socio, se llama su empresa algo tecnología, no sé qué. Hicieron muy bien su chamba, ¿eh? Y las Gamas se empezaron a vender como pan caliente. Y las Lanix también empezaron a tener éxito, ¿no? Lanix. Después ya vino Lanix, pero ya fue otra época, ¿no? A mí ya no me tocó tanto esa parte, porque pues ya cuando yo estaba en ahí se lucía y se vendía muchísimo. Oye, y los de Pinecom no te hacían ruido, ¿verdad? ¿Quién? Pinecom no te hacía ruido. No, casi no hace ruido. Había unas Parrot también que vendían una que otra. No, yo en ese caso, jugadores serios, es que lo que pasa es que las IBM se compraban las que eran ya medianitas, ¿sí? Ujú. Obviamente la S400, R6000, ¿eh? Pero ya era para proyectos muy sofisticados de los institutos. Es correcto. ¿Sabes, por ejemplo, que andaba vendiendo Silicon Graphics este Pepe? Ay, ¿cómo se llama este Pepe? No me acuerdo el nombre. Que andaba vendiendo también algo en la UNAM. Físicos, matemáticos, ingenieros, se llamaba la empresa de sus cuates. Silicon, ya nos habían dicho alguna de Silicon, ¿no, Marco? Ahorita que está diciendo Pepe de Silicon, Graphics y... Ah, no, perdón, estoy confundido con Sun Microsystems. No, ese es otro. Se vendía la SON también. José María Ajá. Barba de Guasis llegó a vender varias SON. ¿Sí? Pero Sí. era para proyectos de investigación para los institutos. Muy caras. Caras. Sí. Oye, y entonces tú tenías el 33%, llegaste a detentar el 33% del mercado, ¿y Bueno, quién te yo no solo, seguía? toda la oye, la marca. Bueno, sí, Pero la funcionaba porque marca, cada parte hacía su cama. Sí, exacto. déjame comentarte un Ese poco tenía... cómo era eso. Dime. A los dueños se les ocurrió un incentivo muy bueno. Si llegábamos al objetivo del trimestre, a toda la compañía, desde el director hasta el mensajero, nos daban una quincena extra de sueldo. Okay. Pero entonces todos nos preocupábamos en llegar a la cuota. Llegaba conmigo, Pepe, ¿cómo vamos? La chava de tráfico. Te saco más contenedores, más monitores, la de cobranza. Oye, Pepe, puedes hablar con Manuel Sáenz porque no nos ha pagado, ya me está pidiendo producto. Oye, Manuel, no la mueles, urge, está pidiendo producto. Entonces le hacíamos de acuerdo para que nos pagara. Porque ya es que Manuel era bravo con la lana, ¿no? Oye, hasta la fecha me llevo bien con él. Dice, Hasta la fecha sigue siendo bravo. oye, le decía, oye, Manuel, eres tan codo que ladras en la noche por no mantener al perro, mano. No, mucho, muy lindo el Manuel, la verdad. Tengo una audiencia con él y con Mercedes, pero sí nos llevamos un poquito pesado, ¿verdad? Pero entonces, sí era un incentivo muy bueno. Entonces, todo el mundo estaba en línea para que las cosas funcionaran, Empujar. ¿sí? Y el que Exacto. llevaba a imprimir las cosas de la lista de precios, o sea, todos teníamos un trabajo en equipo. Y eso era muy bueno. Y sería estúpido decir que solamente porque era director comercial, no, era porque todos jalábamos al mismo tiempo, era equipo, nos apoyábamos y todo, ¿no? Y la verdad, la gente que tenía ahí era muy buena. Sí. Y se sentía un ambiente padre cuando llegabas ahí, y platicabas con la gente. Un ambiente muy bonito, sí. Muy bonito. Sí. Oye, y entonces, después de ese 33%, ¿cómo crees que, o cómo recuerdas que estaba configurado el resto el otro 67% del mercado? ¿Cómo estaba? Habrá que preguntarle a Saúl Cruz y a Ricardo Cermeño, porque no me voy a acordar de todo. Pero más o menos, más o menos. Pero sí era importante. En algún momento digital creció mucho. Sí. Ok. Antes de que los comprara Compaq. Compaq empezó a crecer también mucho.
HP nunca creció demasiado, pero siempre tuvo un rol importante, ¿sí? Y luego ya cuando HP compra Compaq, obviamente pues ha ganado entonces el consumo, ¿sí? Sí. Pero sí eran jugadores muy buenos, ¿sí? En qué año compró HP a Compaq, más o menos? Yo lo Pues tengo en la entrevista con Carlos Allende, ahí viene la fecha creo precisa. que Dame un 96 o segundo, te digo. 97 creo, ¿no? 97, algo Déjame, te así. digo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. 2002, HP compra Compaq. De hecho, Carlos Allende me hizo una narrativa. Dice que iba de su casa a la oficina un día en la mañana y como a las 7 y cacho, y que le habla Bárbara, ¿cómo se llama? Bárbara Bárbara May. Mayer, y que le dice, Carlos, ¿dónde andas? Y dice, pues camina a la oficina porque dice, me No, urge que pero te fue. vengas y que Ah, llegues pero es que de inmediato. primero compraron digital. Te voy a platicar una anécdota. Cuando salgo de Ajá, Acer, la primera gente que me habla es Bárbara Mayer, ok. para que me Bueno, fuera a a ver, trabajar, para que me ya fuera a que estás trabajar en esa ahí. anécdota, la pregunta es, ¿por qué te sales de ahí si todo iba tan bien? Ah, me voy a empezar con Acer porque eh, yo tenía un poco el sentimiento que yo me tocaba recibir gente en todos lados, les explicaba el modelo, cómo era el tema, recibimos rusos de Indonesia, todos los latinoamericanos. Este Alejandro Castro, por ejemplo, que fue director de DICOM, de Ingram, sí, él venía de Chile, porque trabajaba con una empresa que se llamaba Siente Chile. Yo lo conocí porque llegó aquí como gerente de ventas para conocer cómo la parte del modelo. Entonces, luego a nivel de gente, yo veía gente que recibía, aprendían acá y se iban a vivir a Miami con una posición regional. Ok, Y a mí no me movían de México porque México era el 60% de las ventas de la región. ok, En algún momento yo tengo esa inquietud y Juan Manuel Rojas me pide que le ayude a sacar Colombia, que ok. tenía broncas, porque el cuate que estaba en Colombia era venezolano, estuvo con nosotros como territorio manager, se va a Miami como director de marketing regional, se va a dirigir Colombia, pero se quiere ir a Venezuela. Ok. 98 me voy a Colombia, se organiza todo el cambio, se decide que yo incluso sugerí que no tiene caso que tuviéramos Competec y Newtek. Sí, porque Newtek era una empresa de servidores. Pero a veces era un poco absurdo porque teníamos dos áreas de concurso, dos áreas de mercadotecnia. Entonces, yo antes de, cuando Juan me dice que si le ayudo con Colombia, platiqué con Armando Ginich. Y Armando, ¿cuánto tiempo te quieres quedar como director general? Pues un par de años. Ah, bueno. Entonces me voy un par de años a Colombia porque yo quisiera dirigir México. Ah, pues órale, es México. Sale. Muy bien. Colombia era la tercera parte de México. Cuando México éramos 90 millones, 100 millones, Colombia eran 30, 33. Ujú, ¿Sí? Entonces era una buena escuela, era muy atractivo irte fuera, porque el programa, el de expatriados era buenísimo. O sea, te claro. pagaban casa, coche, escuelas, a ti y a tu mujer y a tus hijos, varios boletos de avión, era muy atractivo. ¿Sí? Entonces dije, Ok. me voy a Colombia. De hecho, fui a Bogotá, estuve en Bogotá, estuve en Cali. Yo la tenía muy resuelta, porque estaban expandiéndose las mayoristas que tenían como base México a Sudamérica y entre ellos Colombia. Exactamente. Exacto. Entonces, imagínate, CHS, el director regional era Gonzalo Velasco. Cuando supo que iba para allá, Gonzalo habló por teléfono, va Pepe Álvarez y casa para allá a dirigir a Colombia lo que necesite. Luego, Dataflux había comprado un macrocómputo. Y Juan Domingo Tobar, que había sido director de Dataflux México, ¿sí? Estaba dirigiendo mayoreo macrocómputo en Colombia. Pepe, lo que necesites, porque aparte yo hice mucha amistad con Juan Domingo, pues fue muy honesto. Un día llegó a mi oficina
cuando acaban de nombrar director general de Ataflux. Okay. Pepe, yo vengo de Sabritas. No entiendo esto un carajo. ¿Sí? Entonces, hicimos buena amistad, pues yo más o menos le estuve platicando lo que yo creía. Hicimos una amistad muy bonita. Entonces, en Macrocómputo, cuando supo que iba a Colombia, Pepe, lo que necesites. Okay. El tercero, Martín Mejía, ya se Abrió estaba el Colombia. estableciendo en Colombia. ¿Sí? Ajá. Aparte de la buena relación con Martín y con Enrique, y con Luis Val, todos ellos, resulta que el que dirigía a MPS Colombia era Sergio Estrata, un argentino que éramos muy cuates porque era el que manejaba la sucursal de Villahermosa de MPS. Y nosotros, pues, en Tabasco teníamos 60% de market share. Wow. Por el trabajo que hacía Sergio. Okay. Entonces, bueno, pues todo estaba muy bien. Ya, yo tuve hasta despedidas de mis hermanos y mis cuñados, ya nos íbamos ahí todo. Una terapia que necesitaba mi hijo, habíamos visto que podía apoyarnos allá, todo iba caminando. Estando allá, estuve una semana. En esa semana estuve en Colombia, en Bogotá, y luego fui a Cali. A Cali. Cali, que importante Cali, tuve un vuelito ahí para cruzar las montañas. Me enfermé de algo. Yo ya regresé a México sintiéndome mal. Entonces, mal, no me sentía mal. Acabé en el Ángeles, ahí en el Pedregal. ¿Sí? Y entonces me dicen que tenía una hepatitis reactiva. Oiga, pero yo nunca he tenido hepatitis. Para que sea reactiva, tuviste que haber tenido alguna vez hepatitis, ¿no? Pues el caso que hepatitis o neumonía, yo no sé cómo fue el concepto, que sí me mandaron de reposo 15 días. Okay. Cuando regreso, ya a trabajar ya para ir a Colombia, Juan Manuel me dijo que no me podía aumentar el sueldo, que me iría ganando lo mismo. Y aquí a toda madre, aquí soy director comercial y aquí hago director general, y yo sabía lo que ganaba Francisco Reyes, aquí iba a sustituir. Entonces, francamente no me conviene, Juan Manuel. ¿Para qué voy de lejos? No. Y segundo, lo que fue la gota, el programa de expatriados, que era muy atractivo, lo reportaron. Okay. Porque mira, tan cual como siempre, fue una experiencia maravillosa. Estar liquidando, liquídame, y tan cual como siempre. Déjame contarlo. Entonces, pues ya mira, yo ya no cabía de regreso. Ya se había cambiado la estructura, a Juan Luis lo nombran director adjunto. Lo era adjunto y ya manejaba las dos compañías. Ya no tenía mucho caso, ya no había, sí. Lo que había hecho ya todo, me pagaron todo. Ya. Me hubiera encantado que hubiera cobrado $1 por cada computadora que vendí, pero bueno, no era el esquema. pero realmente fue súper, súper gente. Yo con los 3 socios súper agradecido, la verdad, sigo teniendo amistad con ellos, los sigo apreciando, todos los del equipo de ellos los seguimos queriendo. O sea, son etapas de la vida, ¿no? Claro. Cuando salgo entonces, es que me busca Bárbara. Okay. Fuimos a tomar un café, me invitó a su oficina, y Bárbara acaban de comprar Digital. Okay. Digo, Pepe, estoy en una encrucijada. Y es muy linda, fue muy lógica con sus palabras. Es como cuando una mujer quisiera tener una joya que le gusta muchísimo y no la puede comprar. Dice, resulta que con la compra de Digital estamos despachando gente. Entonces, a mí no me van a autorizar que te contrate. Porque como un lado, ¿cómo estás despachando gente y contratas uno nuevo? Mira, Bárbara, Claro. tan cual como siempre, no hay bronca. Si el día de mañana alguna posibilidad, pues platicamos todo, ¿no? Y empezaron a dar mi consultoría. Empecé a hacer una de consultoría. Y de alguna medida, por andar yo sí acabé en Dataflux. Dataflux era de los Salinas, ¿no? De Guillermo Salinas y Alberto Hinojosa. Ajá. Yo les decía a ellos que eran brutos. O sea, Ricardo Mores, que es muy amigo mío desde los Scouts,
estaba el director general de DAX. Yo estaba platicando con Ricardo, ustedes son animales, man, francamente, teniendo el apoyo de la televisión, lo que pudieran vender es impresionante, ¿verdad? Porque mira esto y esto y esto y esto y esto, y se queda con el gusanito. Y todos los lunes tenía que volar a Monterrey, a una junta que tenía con Guillermo, con Alberto, con los de finanzas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí les platica. Regresa, oye, que si le aceptas una comida en México a Guillermo Salinas Pliego y a Alberto Hinojosa. Sí, cómo no. Me acuerdo, fuimos a La Tecla, que está ahí en Polanco. Ok. Nosotros tres y Ricardo. Entonces yo, para organizar mis ideas, pues lo puse en un PowerPoint y lo imprimí. ¿Cuál Ricardo? ¿El Ricardo Salinas, el que conocemos todos? No, Ricardo Mores. Ricardo Mores. Ah, ok. Ricardo Mores. Ricardo Salinas, si era socio, pues estaba más al margen. Más bien la llevaba Ok. Guillermo Hinojosa, Guillermo Salinas Pliego y Alberto Hinojosa. ¿Te Ujú. acuerdas que incluso los eventos eran los que iban? ¿Te acuerdas, Marco? Iban Alberto y Sí. Hinojosa era el que iba. Entonces, Paz, muchas gracias, Pepito, ¿no? A la semana o 2 semanas después, que si te vienes a trabajar con nosotros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Como vicepresidente comercial. Para que nos, Ándale, papá. para que nos ayudes a coordinar la parte comercial de las empresas del grupo. Genetec, la parte de Apple. DAX, la parte de mayoreo. Interax, la parte de HP, que era senior. Tenía lo de las escuelas de computación CNCI y tenía la parte de servicio. Era un paquetote, era un gran paquete. Un paquete, pero realmente había mucho, había con qué. Pues el caso que me metieron a billetazos. Ok. tuve que aceptar y todo. Y era una experiencia bonita, ¿verdad? Y a mí me tocaba coordinar, por ejemplo, mi contraparte, o sea, el que veía la parte de app era Enrique Martínez, Sí, o director general de Teos. sí, En sí. DAX, el director comercial era Marco Illescas, ¿te acuerdas de tu tocayo, Marco? Sí, 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 cómo Y no. ahora que está en el ARA, por cierto, ¿eh? Hació enlaces Sí, satelitales en el ARA. órale. Y luego estaba una niña que se llama Otila Villarreal, que estaba en Monterrey Painterax, pero le reportaba este muchacho Lozano, fue el nombre Lozano. Estaba un señor Caballero en CNCI y servicio realmente lo bajaron un poquito aparte. Entonces, pues empezamos a trabajar y todo, y empezaban a ensamblar sus máquinas ellos, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? Mira, un tiempo lo manejaron como, la verdad, ya al final no tenían marca, ¿sí? Mm, Pero sí te les hacer la broma porque Enrique Arriola era el encargado de ese tema, ¿sí? ujú. Y Enrique Arriola decíamos que se parecía al Pato Lucas, porque decíamos que no eran cajas blancas, porque es moreno, eran cajas negras, por, por Botaré. Entonces, Enrique y yo viajábamos por todo el país promoviendo. De hecho, el apodo ese de TAS, es el TAS, el demonio de Tasmania, Ajá, el Tasmanian eso Devil, sí. me lo puso Enrique Arriola, porque sí, que era como TAS, todo activo, quién sabe cuánto. Entonces, empezábamos las prestaciones y había un Pato Lucas y un TAS, así me hacían las presentaciones. Entonces, se hace toda la estrategia para poder vender, se hacen los anuncios, ¿sí? Un desperdicio. ¿Saben cuántas máquinas nos pidieron en una noche? Porque aparte usábamos los horarios de Televisión Azteca fuera de comerciales, Claro. después de las 10, 11 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Sí? Hicimos la máquina, los anuncios y todo. Fíjate, para que tengas idea, Marco, Acer con Telmex, que ya tengo otra anécdota, llegó a vender 1,700, casi 1,800 máquinas en un día. ¿Sí? ¿Sabes cuántas máquinas nos pidieron con el anuncio de TV Azteca de las cajas blancas en una sola noche? 3,800 máquinas. Wow. ¿Sabes cuántas pudimos surtir? Cero. Cero. Ya los proveedores no le quisieron soltar más piezas a Dataflux. Entonces mi Wow. estrategia estaba muy buena, pero no había con qué. Ok. Sí funcionó.
Sí funcionó. O sea, Entonces ya, yo pero, realmente, espera, permíteme. No, ya no le querían dar crédito a Dataflux, no le querían apoyar a Dataflux. ¿Cuál era el tema? no, no le daban motherboards, no le daban discos, no le daban procesadores, no le daban gabinetes, ¿Pero por qué? porque debían, Exacto, porque estaban endeudadísimos. sí, claro, Ya. Ok. sí, endeudadísimos. Entonces ya, yo la verdad creo que a esos cuates les faltó visión porque pudieron haber vendido mucho más para cobrar su deuda y haber vendido mucho más. Porque sí era Ok. impresionante lo que se vendió. Entonces ya pues, yo dije, no tengo mucho caso que esté aquí. Hablé con Alberto. Alberto, mira, tan cuates como siempre, tienes que adelgazar tu estructura por lo pronto. No tiene caso que tengas 3 áreas comerciales, 3 áreas de finanzas. El front-end lo entiendo que sea diferente, pero el back tiene que ser el mismo. Sí, sí. Y posible, sí, claro, uno mismo, claro. Fíjate que, por ejemplo, había absurdos donde un distribuidor estaba en hold con DAX, con Geretec, Pero no con el otro. pero compraban con DAX el mismo equipo que no lo había comprado con Geretec. Qué locura. La misma Apple, porque no estaban coordinados. ¿Sí? ¿Y para qué tienes tres almacenes con 3 jefes de almacén, 3 instalaciones, todo? Si el almacén lo divides por partes, ¿no? Claro. Pero bueno, todos son experiencias que se aprenden en la vida, ¿no? Claro. Entonces, que estuviste ¿qué? Menos de un año en Dataflux. 6 meses, del 1 de julio 6 meses. al 31 de diciembre de 1998. Ok. ¿Y luego qué hace en el 99? En 99 pongo una consultoría y dábamos capacitación. Me asocié con una de mis cuñadas y dábamos capacitación. Y era una ocasión bien padre porque era interactiva. Yo fui scout, entonces Ok. aplicábamos el método aprender haciendo, ¿no? Me acuerdo que a CHS le organicé un rally en Guadalajara, un rally enigmático para Compaq, para que la gente aprendiera. Y era padrísimo porque tienes que llegar a la estación y te preguntaba y si no tenías que estudiar para poder contestar la pregunta adecuadamente, ¿no? Entonces la gente se divertía y Ujú. aprendía un chorro. Y luego, Oye, por ahí de finales perdón, del... perdón. Marco, ¿Sí? ¿tienes claro CHS de dónde llegó? O sea, si fue Sí, el segundo nombre sí, sí, ¿sí? sí, Porque sí. Mayorista. no lo tenía en el radar. Sí, ahora que lo dices, lo recuerdo, pero Dinamia, en nuestra Dinamia investigación pasa a no ser estaba. Mericel. No, Mericel pasa a Ajá. Dinamia, Dinamia pasa a CHS, CHS Novitec, Novitec Cinex. Tech Ok, Data. entonces a ver, Big es Data. Dinamia, Buena T de Cinex. Dinamia TDCine. es Mericel y luego se convierte en CHS y después de CHS es que Novitec. Héctor Lara te va a dar toda la película de eso. ¿Ya lo entrevistaron? Ok. No, No, todavía Héctor, no. Héctor Lara nos va a dar toda la película de eso. Sí. Gonzalo Velasco también. sí, claro. Oye, Perdón, Pepe, ok. pero también estuviste en IBM, ¿verdad? Ah, precisamente en el 2000, ya después de 99, Ricardo Hernández lo invitan como director de PSG, Personal System Group. Ujú. Me dijo, oye, esto de canales es un desmadre, nada funciona, échame una mano. Y la realidad, Ricardo y yo somos muy amigos, no me volía el ojo IBM, pero sí pagaba bien y aparte era interesante, ¿no? Entonces estuve de febrero a octubre en IBM en el 2000. Sí, Debe haber sido un shock cultural para ti, ¿no? Con la cultura de... durísimo, durísimo. Y fue un poco el motivo también de mi, eso no es para mí. Yo recuerdo, eh, estaba en un evento de Ingram, en una playa, unas convenciones que hacían, y alguno de los marchistas solo estaba hablando, y hablaba del tema de tener pasión por lo que haces. Ujú. Yo recuerdo que dije, yo no tengo pasión por lo que hago. Me acuerdo que estaba Ricardo Mones, y Ceci, su esposa, la llevó al terminal, y ¿saben qué? El lunes renuncio a IBM. ¿A dónde vas a ir? No sé. Pero lo que tengo claro es que yo no quiero seguir aquí porque esto no me apasiona. Y no me apasionaba por la estructura tan corporativa. O sea, Marco y Guillermo, yo no podía decidir nada.
Yo me Sí. sentaba en Acer con Dicon, con Martí, con MPS, todo, y en una sentada veíamos una compra de $1,000,000. Aquí no podía decir nada, y eso es muy caro para traer y llevar pedidos, ¿eh? Sí. Eso no me Claro, motiva a mí, francamente. Ya hablé con Miguel claro. Ascurain, Miguel estaba en la postura regional, hablé con Miguel y Ujú. hablé con Ricardo, y muy gentes, ¿no? Súper gentes, ¿ya? En ese tiempo yo tenía que operar a mi hijo José María, un tema de las piernas, y tenía que llevarla a Cuba, que fue una tomada de pelo, entre paréntesis, pero Miguel y Ricardo me apoyaron para liquidarme y que de esa manera tuviera un poquito de oxígeno para moverme para ese tema. Lo cual se los agradezco Ok. muchísimo, ¿no? Sí. De cuates, ¿no? Porque yo ya no quería seguir. ¿Sí? Miguel se acomodó mucho mejor a una estructura corporativa, ¿no? No, Miguel es muy hábil, lo hizo muy bien y todo, ¿no? Yo no tuve la paciencia, la verdad. ¿Sí? Sí. Y mismo Ricardo Hernández lo hizo bien, pero Ricardo también le cansó. Le cansó un poco que al final de cuentas ese tipo de cosas, ya te lo dirá él, pero la perspectiva, nos sentíamos un poco como dos aliens en una aeronave, yo creo, ¿no? Mira, yo te Sí. voy a decir cómo describo IBM. IBM es un mar azul grandote, ¿sí? Todos tenemos nuestro chalequito, nuestras salvavidas. Entonces, al final del trimestre del mes, el mar se agita un poco más. Ok. Y el chiste es que no te voltees del chalequito del salvavidas. Si te volteas, ya valió madre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se juntan varios para hacer entre sí y flotar un poco más así, aguantar la ola, Ok. ¿sí? Luego, al trimestre, las olas son más grandes, porque es el cuarto. Y hay unos que resisten y otros que no. Pero si tú estás unido muchos, es más fácil que puedan sortear la ola. Y Exacto. obviamente, cuando viene el cierre anual, que coincide con el Se trimestre, pone. ya Es un las olas son tsunami. ya son tipo tsunami, ¿no? Entonces, hay gente Ujú. que se la pasa toda la vida en IBM, toda la vida en IBM, navegando y todo, ¿verdad? Que tendrá su carácter para hacer eso, ¿no? Pero era, era un esquema muy complicado o injusto será la palabra. Yo trabajaba con canales y vendíamos IBM. Pues llegaba el de banca, llegaba de los sectores, el de banca, el de educación, el de gobierno, para preguntarme qué habían vendido. Porque entonces ellos lo reportaban como venta suya y los comisionaban Ah, claro. sobre eso. O sea, IBM pagaba comisión varias veces porque pagaba por el de canales, por el de la vertical, por el del sector, si era SMB o era corporativo. Entonces, la verdad, gente que no hacía nada y nada más ahora sí que llenaba reportitos como si hubiera participado y se los estaban por buenos. Pues qué Pero fácil, bueno, ¿no? qué Qué fácil, ¿no? fácil. Pero sí, para alguien que se movía en una empresa bastante más delgada y que podías hacer muchas cosas, llegar a ese monstruo es sumamente frustrante porque por más que patalees, no puedes hacer mucho. Necesitas. No, Y aparte, el tema de la distribución y de los canales en el mundo IBM, viéndolos acá de decir, fue un cataclismo, fue todo un shock. sí, ya después empezaron a usar los mayoristas, porque no les quedó otra, Ujú. ¿sí? Y Claro, había los directos como Teos y el hermano, ¿cómo se Grupo llama? TEA, Exacto, estaba Grupo ¿sí? T, estaba Grupo S, G estaba Capital, G Capital, G estaba G Iker Capital. Pinto, ¿sí? Pero de Exacto. alguna manera un poco, pues, ¿no? Eran muy buenos para la venta, por ejemplo, de ThinkPads para Azteca de Monterrey. Eso Ujú. para todos los chavos eran buenísimos. Y armaban toda una estructura para vender, ¿sí? Y lo hacían muy bien, muy bien. Y aparte que la fábrica de Guadalajara hacía mucho ThinkPad, o sea, es la Muy que más bien. hacía, ¿no? Muy buena fábrica, muy buena fábrica. Ok, aquí estamos en los 2000 y, y después de eso ya empiezas tu empresa de Master Channel, ¿es correcto? No, no, antes, en el 2000, yo estaba en Guadalajara y no, en el 99, 99, 99, me entero que iba a haber una reunión de distribuidores en Guadalajara, Ok. que lo organizaba Berta Limón Ah, y como lo Asesoría. del IMAC En Asesoría.
asistía a Lee de Microred, asistía a Gilardo Gastelum de Culiacán de Técnica, para oficinas, Arturo Marín, Julio Rivera, Julio Palau, el Gordo Arévalo de Morelia. El caso que 10 intentos de asociación, unas más formadas y otras menos formadas. Entonces yo veía un poco lo que estaba pasando con Compa, que estaban atendidos directamente a la hora final, el canal estaba muy encabronado. Empieza la sombra de Del. Del encima, ¿no? Sí, claro. Del. Entonces yo le digo, oye, Berta, pues yo quisiera participar en esta reunión. ¿Sí? Mira, Pepe, me parece que tú has sido fabricante, mayorista, distribuidor, porque tú una distribuidora un cachito. ¿Ya? Entonces, puedes darnos una visión muy completa, pero déjame someterlo a votación. Entonces, lo primero que hace Berta, somete a votación, y de los 10 que estaban, yo conocía 8. Los otros 2 no los conocía, que era Arturo Marín y otro más, no quiera, pero ahí sí me conocían a mí. Todos votaron que yo podía participar. Entonces empezamos a platicar, a formar un tema de la situación, lo que estaba pasando. Hablaban todo su tema y al final me decían, ¿tú qué opinas? Pues ya lo sé lo que yo opinaba. Entonces yo les dije que pues, esto no iba a trascender, que no iba a pasar. Me acuerdo que le dije, ¿tú cuántos distribuidores representas? Tanto, tanto, tanto. A lo mejor eran 254 distribuidores representados. Ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada si no vamos a un Congreso Nacional donde tengamos realmente una asociación con cada estado del país. Y tiene que haber una asociación en la Ciudad de México. Porque nos guste o no nos guste, el peso de la Ciudad de México es muy fuerte. Porque no había nadie en la Ciudad de México. Entonces, a partir de ahí entonces fue que participo en la fundación de la NADIC. Se estanca un poco, yo me voy a IBM. Cuando salgo a IBM me busca Arturo Marín, Ali Reza y Javier Vargas para que les ayudara a organizar el primer congreso. ¡Qué joyitas! Imagínate, ¿verdad? Oye, estábamos en el Wix del aeropuerto porque Javier se iba al safari con Ingram, con Carlos Calar y todo. Entonces, Ali sí iba y sí iba Javier, los dos iban. Arturo Marino, pero así. Entonces fue cuando empecé a organizar todo, a hablar con las marcas, todo el show, y empezamos. Y mira, llegamos al evento pues, como con las 10 o 12 asociaciones. Acapulco, al Princess, ¿sí? En Ya Acapulco. íbamos a contratar el fiesta americana, el presidente. Y me acuerdo que Brad dice, por favor, no firme, escúchenos. Vamos al Princess y no, me hicieron una oferta que no pude resistir, mano. Y por eso contratamos ahí. Y la verdad que bueno, porque no me acuerdo de los números. Yo le dije a los fabricantes, al menos vas a tener 300 distribuidores. Más de 500 personas vas a tener. Hubo 317 compañías. Me pasé por 17 y 525 participantes. ¿Ya? Pero realmente ahí fue cuando, no me dejará mentir Marco, ahí es cuando nace la NADIC, cuando todo el mundo ve la efervescencia. Estaba el doctor, ¿de acuerdo? Este doctor que era el que manejaba en México, Margain. Margain, claro que sí, Margain. El doctor Margain. Pepe, ¿dónde estaban ustedes? Siempre hemos estado aquí, pero nunca volvió a vernos. Porque me acuerdo de los jardines de Prince y se veía todo así, lleno de distribuidores. Y un entusiasmo y una vibra espectacular que se sentía. Sí. Marco hizo un muy buen panel, ahí le tocó coordinarlo. Muy buen panel, ¿verdad? Y por ahí picaba Ali, ¿verdad? Como siempre te sale bien, amigo, ¿verdad? Pero estuvo muy, muy padre. Y entonces fue cuando ya me dediqué un poco a formar a la NADIC. El primero con el que trabajamos fue con Epson. No, primero fue Microsoft. Microsoft nos cita en México y empezamos a traer a las 16 o 18 asociaciones que ya había. Llegamos con 10 y de Acapulco salimos con 16. Ya para cuando nos cita Microsoft éramos 18 o 20. Nos reunimos en el hotel del aeropuerto. Al día siguiente, ¿ya? Al día siguiente, no, un mes después, con Tren Micro en Guadalajara. Otros. Y cuando fue completo fue con Depson, donde llegamos a juntarnos en Cancún con Pedro Carmón y su gente, 35 asociaciones. Una por cada estado,
2 por Guanajuato, 2 por Veracruz, y alguien más tenía otras, alguien más tenía una segunda. Chihuahua, porque había Juárez y Chihuahua. ¿Ya? Ahí fue cuando vi, entonces fue cuando vi que hacer ese tema, una experiencia muy bonita. Y entonces, ya para el 2001, pues yo tenía cuenta para la suelta muy interesante, pero pues la papa de cómo no, ¿verdad? Entonces me invita Toño Treviño precisamente a trabajar con los de Protel. Protel era un Ok. carrier telefónico. Sí, Y cómo yo ya no. veía el mundo de la convergencia de cómputo, pero de esto yo no entendía un carajo. Entonces, Ah, un día me habla Toño Treviño y me dice, oye, fíjate que quiero armar un canal de distribución para vender los servicios de telefonía e internet a través de distribuidores. Estaba en el Monte Elbrus, ahí por la fuente de Pemex. ok, sí, sí, Y un sí. café, órale, claro, órale, ahí voy para allá. Entonces empecé a platicar lo que yo creía y se acercó un chaparrito, bajito, Gerardo Vidargas, era el vicepresidente de Protel. Me dice, ¿puedes escuchar? Ah, claro, puedes escuchar, por supuesto. Entonces, pasa unos meses y me habla Toño que si le aceptaba un desayuno a Gerardo Vidargas. Y tú, es que ya fíjate que hicimos otra empresa que me fui a dirigir yo, que se llama Forip. No, no, Forip, no, esa era de Nacho Valilla, otro nombre. Entonces ya Nacho, digo, Toño Riño de esa empresa. Me invita a mí, me a desayunar y me invita como director de canales de Protel para armar toda la Oh, estructura. qué bien. ¿En qué año fue Sí, eso? 2001, Ok. 1 de julio de 2001. Entonces a mí sí me antojaba porque quería conocer el mundo de comunicaciones, ¿no? Ahí estaba Furukawa, Marco Maitorena. Ahí No me digas, ahí estaba. estaba Furukawa. Ahí estaba Furukawa. ¿Y sabes quién es el otro que estaba? Sí. Rodrigo Sandoval. Va. El, Entonces, el, Rodrigo el, estaba como director de marketing, en operación estaba Furukawa, y bueno, entonces ya conocía a Benigno Pérez Lizaur, que es el socio el, presidente, Benigno Pérez Lizaur. el Rimbros le decíamos a Rodrigo. A Rodrigo, ¿verdad? Porque primero mi ritmo decía, ¿no? No, porque le decíamos que no cabían sus pinches Rimbros, ¿no? De Así. mamón. Y conmigo el libro Rodrigo siempre fue a toda madre. No tengo más que hablar bien de él, la verdad. Entonces, empecé a conocer, y yo para eso entonces, por eso estoy en Cuernavaca. Yo ya no quiero vivir en México. Ok, Yo recién casado me voy a vivir a Morelia, y entonces pruebo las mieles de vivir fuera. por supuesto. Entonces, se meten en la casa en México, nos roban, en cambio metas un condominio horizontal. Pero pues no, no, ya realmente no queríamos, dije, vamos de la casa de México. Entonces mi suegro se había venido a Cuernavaca, venimos aquí, se presentó la oportunidad de un terreno, un arquitecto hermano, amigo de mi hermano Luis, y pues llegamos aquí en el 2001, 2001 2002 llegamos acá. Pero entonces yo les dije a los de Protel, bueno, sí dentro, pero como mi trabajo es hacer canales fuera de la Ciudad de México, yo no voy a vivir aquí. Mientras vengas un día a la semana y no estés a más horas de México, puedes vivir donde quieras. Vale. Va. Entonces yo trabajaba, Protel estaba en Monte Elbrus, que es la callecita que sale o está Pemex, la fuente de Ajá. Pemex, paso periférico, pasando Reforma en la primera, es Monte Elbrus. Ahí estaba Protel. Entonces, ya para, yo entré en el 2001, pero me vengo en el 2002 a Cuernavaca. Entonces, todos los días iba y venía a México. Y tenía un acuerdo con ellos porque Protel tiene una buena costumbre. Protel, todos los días los trabajadores, todos, trabajamos media hora más para no tener que ir el viernes en la tarde. Ah, qué maravilla. Está Entonces te toda. rendía el fin de semana fabuloso porque desde el viernes pues ibas al dentista, hacías las compras, lo que quisieras. Entonces era muy bueno. Entonces yo, al final de cuentas, como era telefonía, pues yo, mi extensión sonaba como si fuera extensión de lado. ¿Mm? Entonces yo trabajaba de lunes a jueves, trabajaba allá, iba y venía. Y el viernes trabajaba aquí, que Perfecto. era mediodía. ¿Sí? Entonces era muy cómodo de esa manera. Pero luego Protel se le ocurre cambiarse, porque tenían toda la parte de los sistemas, el NOC y todo,
al toreo. Uh, Entonces imagínate mi escenario, no había segundos pisos. Yo tomaba el DF, en la cima que tú conoces del 3100, ahí empieza el Distrito Federal, ajá, ajá. cruzaba todo el Distrito Federal hasta el límite con el Estado de México. Sí, qué locura. Entonces, como dice Sabina, a los de Frontel les debo el empujón para escribir esta canción, porque en el 2002, 2003, final del 2002, me propone Benigno y Gerardo, ¿por qué no lo que haces de canales y comercial y todo, lo haces como outsourcing? Órale, Ah, me suena interesante, ¿sí? Me suena interesante, ¿verdad? Entonces, sellamos todo el tema y 6 meses me quedé hasta 30 de junio diseñando toda la estructura. Pero entonces, ya fue cuando fue el 1 de julio del 2003, Master Channel. Pero dije, depender de Protel va a estar muy complicado. Era depender demasiado. En cambio, yo tenía muchas relaciones en la industria. Y ahí claro. fue que en 2003 arranqué Master Channel. El 1 de julio Oye, cumplimos 20 años. por lo que escucho, 1 de junio ha sido una fecha simbólica en tu vida profesional. Sí, ¿verdad? Sí, pues, el 1 Sí, de julio fue el muchas primer. cosas pasaron el 1 de junio. Sí, Oye, coincidió. ¿qué 1 de sucedió julio, con... 1 de julio fue. Julio, ok. Julio. Y estos años con Master Channel, ¿qué tanto ha sucedido? ¿Cuáles son los logros más importantes que has tenido y qué tanto ha cambiado el tema del canal? Mira, a mí me preocupa, pues son las 2 de la tarde. ¿Quiere que sigamos? Ya, nada más como 15 minutos nos quedan, ya vamos Bueno, ok, para terminar ok, el bueno. tema. No, yo creo que, mira, México es un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Es correcto. No hay manera de llegar al usuario final, al empresario final, si no es a través de canal de distribución. O sea, México, según el INEGI, tiene más de 5 millones y medio de unidades económicas. Entonces, ni el mayor fabricante, así nace Master Channel, porque fabricantes se les acaba el país en México, Guadalajara y Monterrey. Ahí se les acaba el Así país. es. Así Algunos es. tenían alguna oficina en Tijuana, algunos tenían una oficina Ujú. en Mérida, pero yo ya había visto con Datafus, porque llegamos a tener 14 o 18 sucursales, lo complicado que era mantenerlas. No te daba el tamaño de mercado. Pero en cambio, cuando diseñamos el Master Channel, dije, bueno, hay ciudades medias que tienen gran oportunidad de negocio. Entonces, por mis lados, mis años por Acer y por IBM, pues conocí los 32 estados del país y pude Claro. identificar a distribuidores serios, completos, ¿sí? Que realmente son, pues, baluarte de su plaza. No me estará a mentir Marco, pero Gildardo es un referente en Culiacán. Claro, por supuesto. Miguel Rodríguez de Jalapa, Eduardo Andy en Álvarez en Mérida, Monterrey. Eduardo Álvarez en Mérida, o sea, mucha gente que a final de cuentas tiene, la mayoría de los que empezamos máster siguen, pero también ha habido cambio, ¿sí? Porque la gente nos quiere también reemplazarse y todo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos vemos? Como un facilitador entre la marca y el mayorista con el canal de distribución. ¿Sí? Porque parecería increíble, pero hasta temas de quién tiene, qué mayorista tiene el producto, o cómo preparo, oye, cómo capacito. Nosotros al año hacemos 2 eventos, donde traemos a todos los másteres y instructores que quieran venir. Y siempre lo hacemos cercanos a la Ciudad de México por economía. Es más fácil viajar a México Ujú. que cualquier otro lugar. Eso es más fácil, claro, por supuesto. Entonces, en el encuentro de negocios se hace en marzo, porque ya a esas alturas del partido, las marcas sobre todo van a saber cómo va a estar la jugada del año. Si su programa de canales va a tener cambios, si se van a enfocar en estos productos, se van a hacer en otra cosa. Entonces vienen los dueños, ¿sí? A oír de la boca propia de los fabricantes por dónde va a estar la pichada, o a través de los mayoristas hablan los fabricantes. Y lo que hacemos en agosto es habilitar al canal en la mejor época de venta. ¿Cuál es la mejor época de venta en esta industria? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Sí? Entonces, tienen que estar los vendedores y los técnicos muy habilitados para poder conocer la parte comercial y la parte técnica hasta qué va a haber disponible. Porque es muy frustrante que te Claro. pones a ofrecer algo y es face out de Y que no producto. vas a surtirlo.
claro, no vas a sentirlo. exacto. Que es el Entonces, caso, como lo que pasó de Dataflux. entonces, de alguna medida, en agosto nos dedicamos a preparar a la gente para que esté como navajita para poder vender. Y las marcas deciden, Perfecto. voy a ofrecer certificación. Si, por ejemplo, con Cisco mucho hemos ofrecido certificación, Select, son 16 horas, ¿eh? O sóplate 8 horas de Common y 8 horas de System Engineers. Y si entras a Cisco, no puedes ver ninguna otra marca. Si el dueño quiere ver otra marca, tiene que mandar a otra persona Exacto, para que funcione. ¿Sí? Porque exacto. también tienes pues, cuestiones de telefonía, cuestiones de redes, cuestiones de software, cuestiones de ciberseguridad, que es tan importante, ¿sí? Para poder presentar. Exacto. Oye, Pepe, ya para acercarnos al final de tantas cosas interesantes que nos has compartido y eventualmente echas la mirada hacia atrás, ¿qué, crees que hubieras hecho algo diferente? ¿Crees que ahora te dices, ching, esto lo hubiera hecho de otra forma? Bueno, dicen que el hubiera no existe, ¿no? Sí, Estoy de acuerdo. el hubiera no existe, ¿no? Pero yo realmente estoy satisfecho con lo que he vivido, lo que he estado. Creo que todos somos producto de las mismas circunstancias. A mí lo he aprendido. O sea, si esta industria me ha dejado algo, son los grandes amigos como ustedes. O sea, Gracias. donde nos vemos con un gusto como si nos acabamos de ver hace 2 días. Así ¿Sí? es. Y bueno, o sea, por ejemplo, ahora en Culiacán, Marco y yo platicando juntos como si nos habíamos visto la semana pasada y jugado dominó. ¿Sí? O sea, realmente Claro, es industria muy noble en ese sentido, ¿no? Pues yo ahora eso tengo es. gratitud, no sé cómo viene nuestra industria, pero la verdad ni me preocupo, ¿eh? Yo con esto estoy muy contento y todo. Ya obviamente, pues ya no somos unos chicuelos, ¿sí? Yo tengo 67, ¿ya? Ok. Pero bueno, pues todavía quiero hacer muchos cosas todavía, ¿no? Creo que Claro que sí. como industria y como país, le estamos debiendo al uso de la tecnología, sobre todo de la micro y mediana empresa. La Totalmente de micro, acuerdo. ahí Totalmente. hay creo que un Totalmente de trabajo que hay que acuerdo. hacer organizados y sumar los que puedan aportar para que realmente se incorpore la tecnología para que la gente tenga mejor calidad de vida, ¿no? O sea, yo hago el ejemplo de las Totalmente. hojas de Excel, le vinieron a facilitar las hojas tabulares a los contadores. Hombre, por supuesto. Por Sí, eran supuesto. unas cosas. Ese fue un Entonces, gran el chiste cambio, es que la efectivamente. tecnología sirva para tener mejor calidad de vida. Si ser más Sí, para vivir productivo, mejor, por para tener tiempo supuesto. para leer, para trabajar, para estudiarse, para convivir con la familia. Por supuesto. Oye, y hablando de todo eso como del Excel y todas estas hojas de cálculo que cambiaron, han cambiado la vida y han ayudado, cuando también te das cuenta de todo lo que te tocó vivir, que fue desde comprar la supercomputadora de la UNAM y todo lo que pasaste, poder tener un 33% de mercado y todo, y todas las cosas que se iban haciendo, las nuevas máquinas, los nuevos gadgets y todo, ¿qué disrupción es de las que más te ha llamado la atención en todo este tiempo? Fue muy disruptivo con Acer el tema del canal de distribución, trabajar con mayoristas. ¿Mm? Se rompió un hito. Fue muy Totalmente. disruptivo. El segundo disruptivo que yo pondría fue los pesos en pesos, no en dólares. Tercero, fue muy disruptivo la forma de trabajar. Donde comenta Marco, realmente era una camaradería. No eran las estructuras acortonadas como tenían las grandes corporaciones. ¿Sí? Exacto. Igualmente nos juntamos para ir a comer quesadillas, ¿eh? Claro, por ¿Sí? supuesto. Digo, a hacer una reunión Por de trabajo. supuesto. Y luego, Oye, desde el punto de vista del canal, yo creo que el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento, ¿cómo puedo yo brindar más solución? Porque o agrego valor o me carga el pintor, ¿sí? Llámale como sea agregar valor, desde cómo se usa, cómo se financia, cómo se conecta, ¿sí? Los fierros y los software y hardware y software. Y obviamente las redes también, ¿no? La comunicación. exacto. Oye, cuando se acercan jóvenes, que seguramente has estado en todo esto que estás haciendo, sobre todo esta etapa con Master Channel, se acercan empresarios jóvenes y que por la trayectoria tan importante que tienes, te preguntan,
¿qué nos sugiere para nuestro negocio? ¿Qué nos sugiere para nuestro emprendimiento? ¿Qué nos sugiere en tales circunstancias? ¿Cuál es normalmente la sugerencia que da Pepe a estos muchachos? Yo voy a pedir una anécdota que me pasó. Hace unos años, Luis Santi, yo no sé si lo conoces, pero sí lo conoce Marco, estaba en Vica. Era director comercial de Vica de Miguel Castillo. Un día me habla por teléfono y me dice, oye, Pepe, yo te he seguido mucho, tú no me conoces, pero yo te quiero aprender. Ay, pues muchas gracias, Luis, pero yo tengo mucho que hacer, hermano, yo no te puedo enseñar, yo tengo mucho que hacer. Oye, no, es que mira, que yo veo lo que tú haces, ¿sabes cuánto? Me cayó bien el chavo. Y a ver si es cierto que está hecho. A ver, Luis, pasado mañana voy a León a dar una plática. Me oye en el vuelo fulano de tal compañía, a tal hora. Si realmente quieres, te veo al aeropuerto, platicamos en el camino, me acompañas a la plática, ves lo que digo, platicamos ahí y nos regresamos en el siguiente vuelo. Órale. Y llegué al aeropuerto y ahí estaba esperándome. Hasta la fecha hicimos una amistad muy bonita. Después se fue a Microsoft y todo. Dice que soy su sensei. Pero realmente yo creo que, como dice el dicho, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Muy Claro. bien. Entonces me parecía que era mejor invitarlo a vivir eso, ¿no? Y luego Sí. también siempre me ha gustado mucho la parte, yo soy certificado en el coaching. Me certifiqué en coaching el intermedio, el básico, el avanzado, porque me parece que nada más es orientar para que todo el mundo vaya encontrando su solución. ¿Sí? Pero bueno, pues ahora sí que lo bailado que no lo quita, ¿no? Amigos. Eso sí. Muy bien. Oye, para acercarnos al final, ¿tú tienes algún libro, algún autor que disfrutes? Que haya Mira, sido de tu me gran gustan mucho devoción. las novelas policíacas. Me encanta Agatha Christie y eso se lo debo a mi mamá. ¿Sí? Ok. Y de televisión te puedo decir que las series policíacas me encantan. La de Cold Case, por ejemplo, me eché todita. Estoy con la de Blacklist en no sé qué temporada, porque me gusta mucho el tema ese de resolver y todo y cómo da. Cold Case me gustaba mucho porque te recreaban. Y en la parte de libros, bueno, pues evidentemente me gusta mucho el juego del ángel, juego del ángel y este español se llama, ahí se fue el nombre. Oye, estamos a la de los nunca, ¿no? Ya no puedes platicar de corridito. Exacto. Nunca se me olvidaba. Y nunca se me olvidaba. Sí, pero tiene varios libros, el juego del ángel, la casa, español, ahorita te digo. Pero bueno, un buen libro siempre vale mucho la pena. Ok. Ahora ¿Qué leo, música? ahora que mi hijo está escritor, entonces ahora lo que escribe mi hijo. ¿Ya? Ya publicó su ¿En primer serio? Qué libro. padre. ¿Qué Ya publicó escribe su tu hijo? primer libro. ¿Novelas? Sí, de una novela y de unos cuentos. Acaba así, participe en otro. ¿Ya? Luego les consigo cuando. Va a haber una presentación en México, los invito. Me parece que vamos a Claro, estar nos va a en encantar estar. Sumaya, en Sumaya. ¿Ya? Perfecto. Oye, ¿de música qué le gusta a Pepe? ¿Perdón? De ¿De música, música qué te gusta? me gusta mucho la música mexicana. Me gusta mucho Sabina. Y Sabina. Yo creo que tengo todos sus discos. Este, Los corridos tumbados. el Corazón Tumbado. En general soy bastante universal, ¿eh? Igualmente tengo un Ok. reggaetón, aunque no me encanta, pero lo oigo igual. Pero básicamente me gusta mucho la música veracruzana. Los sones Ok. veracruzanos me encantan, el guapango me gusta mucho. El ¿Sí? La marimba. guapango, claro que La sí. Guapango me gusta marimba. mucho. La alegría de la marimba. La alegría de la marimba es Alegría de la marimba. fabulosa. ¿Sí? Ese organismo que hay algo de play, ¿lo has visto? Cómo están contando diferentes instrumentos en diferentes lugares del mundo. Padrísimo, ¿no? Ajá, sí. Oye, ¿y de comida qué es lo que más disfrutas, La Pepe? comida mexicana, Perfecto. totalmente. Yo soy taquero por ¿Tienes naturaleza. Dice mi mujer que yo Ok. quiero hacer la vida un taco. Eso es un buen dicho. Oye, Ah, ¿tienes sí, sí, algún sí. deporte o pasatiempo? Me gusta caminar. Caminar, Ok. no lo hago tanto, pero sí me gusta mucho caminar. Yo me quedé con el tiempo cuando fui a los scouts.
que hacíamos muchas excursiones, muchas caminatas. Ya en mis tiempos hacíamos rappel y escalada, cosa que ya no hago. Ya no es lo mismo los tres mosquiteros que 40 años después. Claro, por supuesto. Oye, te voy a enseñar unos lugarcitos para caminar en cuerda y un día nos vamos por allá, que te van a gustar Dale. mucho. Está muy agradable, ¿Vale? bien. Oye, La cañada se camina muy padre. Chapultepec, hace últimamente Chapultepec caminar. Está padrísimo, no, está yo camino padrísimo. por allá arriba. Camino por arriba por subida Chalma y es un lugar espectacular, de verdad. Pues. Pero Y ¿vas llega a el Buenavista momento del que se hace Monte? la cordillera. A Buenavista del Monte. No, eso ya queda mucho más lejos, pero donde acaba Cuernavaca y de ahí caminas, hay como 12 kilómetros para caminar, que está bastante bien, muy En la agradable, colonia, muy subiendo por frondoso, la orilla del bosque. subiendo por Zompantle. Ah, ya sé dónde, sí. Bueno, Ahí te voy a como después, invitar. oye, por ahí se van los chalmeros, los que van a Chalma. Exactamente. Oye, ¿en tu escritorio qué hay, Mac o Windows? Windows. ¿Qué pues, Marco? Yo sí ¿Cómo? soy, yo, Nuestro amigo. oye, yo soy Windows Mac, reconozco Sony, pero a mí no me acomoda. Ok. Bueno, y para Mis concluir, socios tienen Mac, yo soy Ujú. muy contento así. Bueno. Y como le hacen los buenos coach, para terminar, ¿con qué te quedas de esta conversación, Pepe? Yo siempre les digo, cuando acabo los eventos, que me den 3 palabras que se llevan Ujú, del evento. ujú. No, pues te voy a decir las mismas 3 palabras. Me voy contento, me voy entusiasmado de haber platicado con ustedes y pues deseando toda clase del éxito de la publicación que va a estar haciendo. Pues la Sí. verdad es que te lo agradecemos mucho. Nos sentimos sumamente privilegiados que estés acá. Vamos a estarte avisando cómo va el avance del proyecto. Te has ganado ya un ejemplar conmemorativo y especial y vamos a organizar un brindis donde nos juntemos todos los que han sido entrevistados para entregar ese libro y poder convivir como se hacía en aquellos tiempos. Padrísimo, encantado. Y si me ocurre algo que vale la pena, ¿Vale? se los hago llegar. ¿Eh? Porque anécdotas Por hay todas. supuesto. Claro, Pepe, no, encantado que sí. Pepe, antes de que te vayas, te recuerdo si tienes algunas fotos por ahí, cosas que Ah, nos puedan ayudar a voy a ilustrar la buscar, plata. voy a Ok, buscar. muy Apenas por ahí bien. Y con sobre una todo una foto, foto, perdón. foto mía. Sí, una foto tuya para que salgas en el índice nomástico. Bueno, voy a buscar una y no me la Dale. tomaré. Oye, Como de Pepe, forma. estamos sumamente agradecidos. Ahorita el buen Qué bueno Marco que se nos dio. hace el favor Una disculpa por el cambio de de cerrar la sesión. todo, pero bueno No, que salió no muy te bien, creo. apures. Yo Bueno, te lo agradezco mucho, Marco. Ahorita cierro la conversación y háblame mañana miércoles para que nos pongamos de acuerdo y pase por ti el jueves. ¿Te parece? dale. Súper. Pepe, un Marco, saludo. despídenos. Te mando un abrazo y te agradezco mucho. Va de vuelta. Otro. Los dos. ¿Eh? ¿Eh? Dale, Ok, nos vemos el jueves. Que la fuerza los acompañe, como dicen los clásicos. órale. Órale, ya estás. Hasta Gracias. luego. Bye.